Gracias, presidente. Me hubiera gustado que hubiera estado el ministro Larraín, pero como tenemos el ministro que retira leyes, capaz que retire esta. Así que vamos a poder plantear algunas cosas sin ser economistas, sin estar en Hacienda, pero teniendo la sensibilidad de la ciudadanía que muchas veces se olvida ya este gobierno, como también otros en algunos momentos. Quiero decir que este ajuste tributario que el gobierno ha llamado reforma tributaria y que ha insistido, como insistió en el salario ético, en que decía que era el gran salario ético y eran unos bonos, puedo decir en la jerga en que hablamos en el mundo rural, que este es un pato, pero que tiene orejas de perro, que es un pato, pero tiene cola de perro, que es un pato, pero camina con 4 patas. Por lo tanto, el gobierno insiste que es un pato y la ciudadanía insiste que es una burla realmente a la clase media y a la clase más humilde. Esa es la realidad de esta reforma. Es solo un pequeño ajuste que va realmente a buscar ya apoyo a los sectores de la UDI y Renovación Nacional que en un primer momento estaban en contra de ello. Y los cambios que se han hecho no son los cambios que solicitó la oposición, son los cambios que solicitó la UDI. Lo que se eliminó de este proyecto de ajuste tributario son las solicitudes que se hicieron a través de los sectores de gobierno y no realmente escuchando en un diálogo abierto a la oposición en su conjunto. Aquí no hubo un diálogo, por mucho que se haya dicho que lleva 90 días o más, no hubo un diálogo. No hubo un diálogo porque fue totalmente unilateral. Cuando fuimos, y yo participé en algunas reuniones con el ministro Larraín, escuchamos y no se nos escuchó. Por lo tanto, quiero decir que aquí realmente no hubo diálogo con respecto a esta reforma. Pero realmente podemos decir además que esta reforma, como se dice, más bien ajuste, porque así es, va a llevar a una exigua recaudación fiscal y que sigue favoreciendo a los grandes contribuyentes, con una rebaja de impuestos de la segunda categoría y rebaja de timbre y estampilla, que se dice que favorece a las pymes, pero no es así. No es así porque las pymes no van al crédito bancario donde pagan donde pagan los impuestos correspondientes. Las pymes ya se les rebajó sus timbres y estampillas a través de los diferentes sistemas que se pusieron en las leyes anteriores, que se trabajaron en el gobierno anterior y que se terminó en este gobierno, y en el Estatuto PYME, donde se les permite hoy día hacer todos los trámites a través de un sistema de Internet y donde realmente no pagan ya tributo que se plantea. Por lo tanto, ¿a quién va a favorecer? Como se ha dicho anteriormente, no me voy a extender en los números como aquí se ha dicho, a los grandes, a quienes llevan realmente el acceso a los créditos bancarios, donde hacen transacciones con respecto a esto y de esa manera se apoya ya a estos grandes y no a los pequeños. Por otra parte, se nos ha amenazado que se trata de amenazar quienes no votemos contra esta ley de este pequeño reajuste, ¿no es cierto?, tributario, vamos en contra de la educación. Y realmente ahí es cuando uno piensa que ¿qué siente este gobierno por la educación? ¿Qué ve este gobierno en la educación? ¿Cuál es la mirada que tiene la derecha con respecto a la educación en nuestro país? Hemos visto las movilizaciones que han tenido el año pasado los estudiantes y no se escucha. No se escucha porque esta reforma, entre comillas reforma, sino ajuste tributario, no lleva realmente a favorecer la educación pública, en ninguno de esos aspectos. Lleva realmente a perjudicar la educación pública. El proyecto propone un incentivo segregador al mandar a los hijos de padres que sí pueden pagar impuestos a la renta, el 20% más rico de los contribuyentes, a un tipo de escuela, porque van a tener una especie de beca, de exención, que no van a pagar, versus a los hijos que no pueden, el 80%,
pagar impuestos a la renta y a otro tipo, las van a mandar a otro tipo de escuela. Es decir, agrava la ya de por sí grave segregación social del sistema educativo. Y va en lo que siempre se ha visto, que se trató de hacer en los periodos de la dictadura, que se ha defendido en algunos de los gobiernos de la concertación y que se ha vuelto a atacar en este gobierno, que es la privatización de la educación, y no a fortalecer la educación pública, no a poner realmente los fondos del gobierno en las necesidades reales de la educación pública y su mejoramiento. Es así como vemos que este pequeño ajuste tributario que llama la gran reforma, porque la gran reforma sería en que ayudara a todos, va hacia algunos, pocos. Y podemos decir claramente ya que este pequeño reajuste mantiene el trato discriminatorio a favor de las rentas del capital. Introducen cambios que reducen la ilusión de la sociedad, pero en la última indicación se deja fuera una importante como la de retiros de exceso. Se favorece, por lo tanto, nuevamente a quienes, a los más grandes, a los más ricos. Se persiste una significativa disminución del impuesto a la renta de los tramos mayores de ingresos. Y podemos decir, todas las personas que ganan más de 3,6 millones al mes tendrán un aumento de cerca del 2% de su sueldo líquido. Los que ganan menos de 2 millones obtendrán un aumento de solo el 0,5% de su sueldo líquido. Entre los que tendremos ya un apoyo importante, ¿no es cierto?, en el aumento de nuestros salarios, seremos también los parlamentarios, los ministros, los subsecretarios, los funcionarios altos de gobierno, como también nosotros. ¿Es justo que nosotros votemos esto? ¿En favorecernos a nosotros mismos y disminuir realmente el apoyo como corresponde a los sectores de menores ingresos? Me parece que no. En régimen, la mayor recaudación esperada sería equivalente al 0,3% del PIB, si resultan las medidas que reducen la ilusión. El ajuste corresponde en esencia a una disminución del impuesto a las personas de mayores ingresos. Y ese es el resultado que está buscando este gobierno a través de esta ley. Realmente es triste ver en que se habla desde el frente, sacándonos en cara, ¿no es cierto?, que nosotros no hemos hecho nada en los gobiernos de la concertación. Se equivocan, señores. Hicimos reformas importantes, pero nos faltaron los votos en ese momento de la oposición para lograr realmente aprobar las leyes correspondientes a mejorar y hacer una reforma seria de la educación. Por lo tanto, queremos decir de que esta ley que lleva a un ajuste tributario solo favorece a ciertos sectores de esta sociedad y no a los que más la necesitan. Mantiene aún alto nivel de exención tributaria que favorece a los grandes contribuyentes. En materia de impuestos personales, como dije anteriormente, favorece, ¿no es cierto?, a los más ricos. Mantiene la fórmula donde el profesional que gana 800.000 pesos mensuales solo aumentará el 0,3% de su ingreso. Y el gerente que gana sobre 7 millones, o nosotros que ganamos alrededor de eso, mantendremos y seremos beneficiados con el 3,2% de la rebaja tributaria. Y así vamos viendo cómo vamos enfocando esta, entre comillas, reforma tributaria que parece más perro que gato, más perro que pato, como dije en el inicio, realmente es solo un ajuste tributario. Es triste pensar de que se nos habla que somos, ¿no es cierto?, los que vamos a poner las trabas para poder llevar este ajuste tributario, que vamos a afectar a gran parte de la ciudadanía, que vamos a impedir el mejoramiento de la educación. Y lo que yo estoy viendo, que este reajuste tributario no va en ese camino. Al revés, va a hacer que la gente que tiene los colegios subvencionados sigan lucrando, que la educación privada siga lucrando, que quienes van a ser afectados realmente van a ser clase media baja,
y los más pobres. Una vez más, por lo tanto, señor presidente, quiero decirle que voy a votar en contra de esta ley de reajuste, porque realmente no favorece a quienes nosotros representamos en este Parlamento. Y que no somos demagogos, como dijo el diputado Godoy, sino al revés, que defendemos realmente los derechos de las personas que lo necesitan, la clase media y la clase más vulnerable. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Hugo